estamos de vuelta, amables televidentes, tratando este importantísimo tema sobre el racismo y enfocando en el deseo y la blancura. Nos acompañan para ir entendiendo este tema Andrea Toc, Marco Chivalán y Alejandro Flores. En los segmentos anteriores hemos tratado de ir tocando algunos elementos interesantes, nos parecen a nosotros, y también útiles para entender la complejidad de este tema. Hemos hablado del dispositivo, qué es un dispositivo, hemos hablado de la blancura, del deseo, de los cuerpos, cómo se construyen. Queremos profundizar entonces en este segmento sobre algunos resultados de investigación y algunas reflexiones que se han hecho alrededor de este asunto. Vamos a comenzar para ello con Marco Chivalán, quien nos va a hablar un poquito sobre la época colonial, ¿verdad, Marco? Y las nodrizas. Bueno, a finales del siglo XVIII, en la época llamada tardocolonial, había una práctica que era el rapto de indias, que ellas mismas eran como raptadas para las familias criollas para amamantar a los niños de los criollos, de las familias criollas. Entonces, para hablar de esta práctica y de esta experiencia de vida y de muerte, es interesante cuando hablamos y cuando pensamos, por ejemplo, el cuerpo. O sea, cuando lo que decía en el segmento anterior sobre los cuerpos inviables como humanos, o sea, es una práctica que no solamente se dio a principios durante la invasión, sino que se fue, o sea, a lo largo del colonialismo se fue como siguiendo esa práctica, o sea, se fue reactivando, reproduciendo este tipo de prácticas. Por ejemplo, en esta práctica de las nodrizas era frecuente como raptarlas y en ese sentido llevarlas a las familias criollas para que de esa manera ellas lactaban a los infantes, pero los hijos de las indias quedaban circulando en la comunidad. En ese sentido, entonces, se puede pensar que el cuerpo de estos infantes eran cuerpos despojables, cuerpos inviables inviables como humanos, inviables, es decir, que no merecían vivir. En ese sentido, era que se les quitaba la nutrición para darles a quienes sí importaban, a quienes sí merecían tener una vida vivible, una vida con alimentación. Entonces, en este sentido sí se puede como ver que estas prácticas que genera el pensar que hay cuerpos inviables como humanos, pero que no solamente quedan en esa inviabilidad, sino también son despojables. O sea, son producidos en tanto cuerpos inviables a partir de toda una serie de discursos y de prácticas y de normas y de leyes, pero por otra parte también son despojables. Ahí me parece a mí la paradoja, por ejemplo, de esta práctica, en tanto que son producidos como inviables, pero desde luego despojables. Sí, gracias, Marco. Yo creo que este enmarcamiento, valga la redundancia, de la época colonial es muy útil para entender cómo se va produciendo esto. Yo quería pedirte, Andrea, que nos compartieras para que nuestro público oyera de los resultados de investigación que tú has estado analizando y estas imágenes de cuerpos y premios y castigos. Sí, como una de las partes del trabajo de campo de la investigación fue entrevistas con estudiantes universitarios. Y bueno, se hicieron diferentes grupos focales con estudiantes universitarios de Xela, Quetzaltenango, Jutiapa y Guatemala, y en los que se les pidió a ellos que conversaran acerca de los discursos sobre mejoramiento racial y que habían escuchado sobre esto de una forma bastante distendida. Y bueno, escuchándolos a ellos y analizando luego los resultados de esas entrevistas, surgieron muchas cuestiones interesantes acerca de diferentes imágenes, que fue el nombre que le pusimos en el equipo, que son bastante ilustrativas de diferentes formas en las que funciona el dispositivo sexo-raza en la sociedad. No son las únicas, ¿verdad? Porque obviamente eran grupos pequeños y hay muchas más, pero dan ciertas luces o ciertas guías más o menos de cómo es que opera, ¿verdad? Por un lado, la cuestión acerca de los nietos canchas, ¿verdad?
de cómo en la familia siempre cuando nace un niño, por ejemplo, se le busca los rasgos de blancura, ¿verdad? Tiene el pelo canchito, es más blanco, y entonces es el niño preferido, ¿verdad? Mientras que si nace un niño que tal vez es moreno, que no tiene esos rasgos que denoten blancura, entonces no es el niño favorito de la familia, y eso lo vimos, ¿verdad? O sea, con estudiantes que decían cómo en sus familias eso había ocurrido, ¿verdad? Contaban otras anécdotas acerca de cómo las familias se oponían cuando alguien se casaba con quien creían que era de raza inferior, ¿verdad? O si creían que tenía un apellido indígena, por ejemplo, que es un apellido sucio, por ejemplo. Pero si se casaban con alguien que tenía un apellido de abolengo, o era un apellido español o un apellido europeo, entonces se celebraba de una forma diferente el enlace matrimonial, ¿verdad? Otra cuestión también era cómo las familias llegaban hasta extremos bastante violentos para impedir ciertos enlaces matrimoniales entre personas que no consideraban que fueran lo suficientemente buenas para su familia o que creían que no iban a mejorar la raza, ¿verdad? Y entonces es también muy interesante en estas entrevistas ver que la blancura no es una cuestión únicamente del color de la piel, ¿verdad? Sino que también eran un montón, son también diferentes prácticas y diferentes hábitos que se asocian a la blancura, ¿verdad? Personas que no necesariamente son de piel blanca, pero que son más educadas o que tienen mucho más capital económico, entonces, o que son más civilizadas, ¿verdad? Es el concepto de civilización que se oye bastante. Entonces esas personas son más blancas. Y por eso otras cuestiones, como por ejemplo los turistas que son los hippies chucos, ¿verdad? Que les dicen, ¿verdad? No son tan buenos como tal vez otros que tengan ciertas rasgos de civilización, de blancura, de educación, ¿verdad? Y por eso las familias siempre preferían que esas sean las personas con las que se involucraran, ¿verdad? Para mejorar. Muy bien. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de cómo en nuestra sociedad, ¿verdad? En el siglo XVIII, pero en pleno siglo XXI, operan estos mecanismos. Para entrar un poco en eso, Alejandro, tú, desde esta investigación, ¿qué fue lo que tú encontraste como interesante, digamos, para complementar acá? Sí, bien, yo de lo que podría dar cuenta en este trabajo es más que nada cómo se establece, digamos, se establecen tres diferentes tipos de lógicas en los procesos de racialización. Pues el primero que yo podría denominar así como que en términos muy, muy generales, ¿verdad? Que es un proceso que se podría denominar como biopolítico o disciplinario. En términos de, digamos, cuando se habla de la disciplina, es cómo se generan o cómo se tratan de crear cierto tipo de cuerpos que son dóciles, ¿no? Estamos hablando de cuerpos dóciles que funcionan o que operan sin presentar ninguna especie de disenso o de crítica ante lo que el sistema racista está estableciendo, ¿no? O sea, Andrea estaba precisamente hablando de esa docilidad de ciertos cuerpos, ¿no? O sea, de ciertas personas que pueden tener rasgos más, o sea, no necesariamente blancos, pero que tienen incorporada la blancura y son dóciles ante la blancura, ¿no? Luego el segundo elemento sería también pues en el sentido de lo que hablaba el colega aquí Marco, que es digamos como un enfoque más necropolítico, ¿no? O sea, siempre que se trata de hacer un tipo de cuerpo, se trata de generar un tipo de vida, también se está estableciendo un tipo de política a partir de la cual se puede prescindir de otro tipo de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cuando se establecen, bueno, o sea, siempre una biopolítica va acompañada de una necropolítica o una política de la muerte, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos analizar precisamente en los procesos históricos y en el presente cómo estos dos elementos son muy, muy visibles, ¿no? O sea, y el tercero que está precisamente, es como un triángulo, ¿verdad? Que no es que se excluya completamente, que tiene que ver con lo que ya se ha mencionado antes, ¿no? Que es con las políticas del deseo, ¿no? Las políticas de la raza, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con los procesos de incorporación de los dos elementos que se mencionan antes, ¿no? O sea, cómo, digamos, se va construyendo una especie de consenso alrededor de los distintos grupos socioculturales que habitan una sociedad determinada, ¿no? En donde se dice, bueno, hay que dejar que muera algo de nuestros cuerpos,
para que viva otra cosa, ¿no? Entonces es, por ejemplo, el ejemplo de Marco, creo yo que es bastante bueno para ver cuando se dice, bueno, tenemos que dejar que muera esto, ¿verdad? Y se dice, bueno, tiene que vivir lo otro, ¿no? O sea, tiene que vivir lo blanco y tiene que morir lo indígena, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Yo creo que con las palabras de Alejandro tenemos una buena síntesis de lo que hemos trabajado en este segmento y vamos en el último segmento a tratar de plantearles a ustedes algunas preguntas para la reflexión. Volvemos en breve. La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo de los Pueblos Indígenas de Guatemala nace a raíz de los acuerdos de paz, como uno de los procesos, a través del Acuerdo Gubernativo 390-2002. Dentro de sus funciones, pues obviamente está acompañar y asesorar a las instituciones del Estado de Guatemala, a las organizaciones, y también tiene dentro de sus funciones presentar o realizar los informes internacionales en el marco de pueblos indígenas, discriminación y racismo. Además, pues también tiene el área de canalización y acompañamiento de las denuncias sobre el delito de discriminación. También tiene como marco, dentro de las acciones, acompañar las políticas públicas del Estado guatemalteco. Y en este caso, pues obviamente CODISRA, dentro de esas acciones, tiene la política pública para la convivencia de los pueblos. Esto el año pasado, pues dentro de los logros que podemos visibilizar, podemos decir que el año pasado el acuerdo gubernativo de aprobación para la aplicación de esta política se da a través del acuerdo gubernativo 143-2014, esto en el marco de pues que sea una política con pertinencia, una política donde las instituciones puedan tener una medición sobre las acciones afirmativas que se están orientando hacia la población de los pueblos indígenas, porque Guatemala lamentablemente tiene un fenómeno. No tenemos índices, no tenemos estadísticas de cuánta población indígena es beneficiada con el presupuesto del Estado guatemalteco. Esto es en el ámbito de la justicia, en el ámbito social económico, en el ámbito político y también en el ámbito de los derechos humanos, porque desafortunadamente pues tenemos un censo que data ya de algunos años atrás y entonces consideramos que esto ha hecho un retroceso también al reconocimiento de la autoidentificación y de la identidad. En relación a los grandes logros que podemos decir que aunque para muchos son sumamente pequeños, para nosotros son significativos. Y uno de ellos creo que fue nombrar precisamente a los representantes del pueblo garífuna y del pueblo xinca dentro de la misma institución, ya que no se contaba con representación de ellos. Creo que visibilizar también el rol de la mujer también es sumamente importante. Históricamente, CODISRA había tenido coordinadores únicamente hombres. En esta gestión creo que se rompe ese estigma y se nos da una oportunidad a las mujeres de mostrar que hay capacidad. Yo creo que en este espacio pues hemos demostrado que sí hay suficiente capacidad para nosotras las mujeres para demostrar que tenemos capacidad y poder llevar los roles que nos corresponden a nosotras, el hecho de ser mujer, de portar un traje, de hablar un idioma y de ser indígena, es para nosotros las mujeres 4 veces un acto de discriminación. Sin embargo, esto no es una barrera en mi calidad de coordinadora para poder vencer. Al contrario, creo que estas 4 características a mí me han dado la fortaleza para demostrar de que sí podemos en la institución. Y creo que por ello les puedo decir que sí hay avances importantes en la institución. El aumentar la cultura de denuncia en este país es sumamente importante, porque si nos vamos a las estadísticas desde la creación de la CODISRA a la fecha, nos vamos a dar cuenta que hay un incremento a la cultura de denuncia. Y eso es sumamente importante, porque cuando los guatemaltecos empezamos a ser conscientes de que cada violación al derecho, cada violación a la identidad, esto significa que ya hay una conciencia y yo puedo decir, ¿en qué me están afectando? ¿Cómo me siento como guatemalteco, como guatemalteca indígena
cuando se me violenta un derecho.